Hola, hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante, la inflación y las tasas reales. Vamos a ver qué son, cómo afectan tu economía y qué puedes hacer para proteger tu dinero. Si alguna vez te has preguntado por qué los precios suben constantemente, este video es para ti. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios de un país durante un periodo de tiempo. En otras palabras, cuando la inflación sube, tu dinero pierde poder adquisitivo. Puedes comprar menos cosas con la misma cantidad de dinero. Imagina que hoy compras un kilo de limones por 5 pesos. Si la inflación sube, ese mismo kilo de limones podría costar 10 pesos mañana, así que el dinero vale menos. Te preguntarás, ¿cómo se mide la inflación? La inflación se mide mediante el índice de precios al consumidor, o el IPC. Este índice refleja el cambio porcentual en los precios de una cesta de bienes que los consumidores compran regularmente. Y para calcularla se utiliza la siguiente fórmula. Esto nos da el porcentaje de aumento de los precios. La inflación puede clasificarse en varios tipos según las causas. Veamos algunos. Inflación por demanda. Este tipo de inflación ocurre cuando la demanda de bienes y servicios supera la capacidad de producción. Cuando las personas quieren comprar más de lo que pueden ofrecer, los precios tienden a subir. Inflación por costo. Este tipo sucede cuando el precio de las materias primas como el petróleo o los alimentos aumenta. Los productores deben ajustar sus precios para cubrir estos mayores costos, lo que a su vez eleva los precios al consumidor. Inflación autoconstruida. Aquí los precios comienzan a subir porque las personas esperan que lo hagan en el futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Que para evitar perder poder adquisitivo, los empresarios ajustan los precios antes de que llegue el aumento esperado. Y por último tenemos la inflación generada por expectativas. Este tipo de inflación ocurre en países con altas tasas de inflación, donde los trabajadores piden aumentos salariales para contrarrestar los efectos de la inflación. Esto lleva a que los empresarios suban los precios de los productos, creando así un círculo vicioso, nada más incrementando aún más la inflación. Y dicho lo anterior, también es importante aclarar que hay tipos distintos de inflación. Por ejemplo, hay algunas situaciones extremas que vale la pena mencionar, como la estanflación, que es cuando hay alta inflación y además de eso un estancamiento económico. Otro podría ser la inflación galopante, que ocurre cuando los precios suben de forma desmedida, superando el 100% anual, lo cual es una señal de que la economía está en problema. Y el peor de los casos es la hiperinflación, que es cuando los precios aumentan a más de un 1000% anual. Esto puede llevar a una grave crisis económica, como lo vivió Argentina en su momento y Venezuela en su momento. Y te preguntarás, ¿cómo podemos combatir la inflación, no? Pues si estás enfrentando inflación, es importante ajustar tu presupuesto. Y según datos del gobierno, estos son algunos consejos que ellos te dan. Ajusta tu presupuesto y prioriza tus gastos. Evita los gastos hormiga. Arma un plan para pagar tus deudas, por ejemplo tarjetas de crédito, casa, auto. Crea un fondo de emergencias y aprende educación financiera. Y dicho todo lo anterior, ¿qué tiene que ver las tasas reales con esto? Bueno, primero hablemos de qué son las tasas reales y por qué nos deberían de interesar a todos. Las tasas reales son el interés que realmente obtienes después de descontar la inflación. Por ejemplo, imagina que el interés de tu cuenta bancaria es del 15%. Nada más que nadie te avisa que ese 15% es una tasa nominal. ¿A qué me refiero con tasa nominal? Es una tasa que no tiene en cuenta la inflación del país. Y por ejemplo, si a ese mismo 15% que te dije anteriormente le descuentas una inflación del 5%, pues en vez de que te quede 15 te va a quedar 10%. Y eso es lo que llamamos la tasa real. Y para calcularla usamos la siguiente fórmula. Así que si tienes una tasa nominal del 15% y la inflación es del 5%, tu tasa real es del 10%. En resumen, entender la inflación y las tasas reales son cruciales para tomar decisiones financieras inteligentes. A medida que la inflación afecta a los precios, las tasas reales te muestran el poder adquisitivo de tu dinero. Y si aún te sigues preguntando qué tiene que ver la inflación con las tasas reales, nada más hay que tener en cuenta que la tasa real depende directamente de la inflación. Todo esto es muy importante porque, por ejemplo, en los entornos con alta inflación, aunque tus ahorros generen intereses, estos pueden no ser suficientes para mantener el poder adquisitivo de tu dinero. Con todo esto espero que tus dudas hayan sido aclaradas y no dejes que tu dinero pierda el valor. Muchas gracias y adiós.